Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana los saludo con la paz del Señor y vamos a dar continuidad al segundo tema de este retiro de verano. Y primeramente quisiera invitarlos a que oremos, pidiendo la dirección y la guianza del Señor. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, tu dirección, Padre amado. Sobre todo, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. La palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos hablas de una manera personal a cada uno, Señor Padre amado. Que seamos sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema 2 de este retiro de verano es mantenimiento de la unidad dentro de la iglesia. Pero para esto yo quisiera primero dar un significado de lo que es la unidad. La unidad es propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Dios en su palabra nos habla mucho de la unidad y el poder que hay en la unidad. En Éxodo 2:23 leemos, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Este clamor era porque ellos querían que Dios los libere de esa esclavitud de Egipto. Y Dios escucha, dice, ese clamor en unidad del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Y vemos aquí el poder de la unidad cuando nos unimos en oración con un solo propósito y le pedimos a Dios. En unidad es posible cambiar gobiernos y liberarnos de la esclavitud. Así como lo hizo Dios con el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, levantó a Moisés para que los guíe a la liberación. Y un ejemplo actual que para mí es algo impresionante, cómo trabaja la unidad de un pueblo o de la iglesia o de una familia, es cuando la unidad en el tiempo de las pititas, cuando estábamos en todas las rotondas había oraciones y el pueblo se unió también en un solo clamor. Y era la salida de Evo Morales del gobierno. Y lo vimos que él salió huyendo y despavorido y no entendemos por qué. Pero ahí vemos el poder realmente de la unidad y de la oración en unidad. Amén. Satanás, que es muy malo, trabaja en unidad. Y esto lo leemos en Mateo 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás sabe que la unidad genera fuerza. Por eso promueve entre los cristianos la división y el desorden. Vemos el poder en la unidad con malos propósitos cuando es fuera de la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver un ejemplo en la construcción de la Torre de Babel. Y vamos a leer en Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire, Dios mismo diciendo que nada iba a hacer desistir al pueblo de lo que pensaban hacer. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en unidad. ¿Y qué hace Dios ahí? Confunde las lenguas para que haya confusión entre ellos y ya no haya unidad. Entonces, y vemos en la palabra también que Jesús ora por la unidad de sus discípulos. En Juan 17:20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por último, las palabras nos exhortan en Efesios 4:2-3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos guardar la unidad del Espíritu, pero también entender que Dios nos da dones diferentes a cada uno. Entender que en la unidad hay diversidad, pero todos debemos estar unidos en un solo propósito: perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, esta unidad necesita de un líder o una autoridad que los guíe. La autoridad viene de Dios. La unidad sin autoridad, sin un líder, tampoco funciona. Entonces se necesita de un líder que guíe. Y por eso Dios implantó la autoridad. La autoridad viene de parte de Dios.
La autoridad da rumbo, organiza, hace que varias personas funcionen para la ejecución de un fin. Es aquello que le da a una persona el poder para delegar funciones, poner a ciertas personas en un cargo, designar funciones, etc. Autoridad también es para el funcionamiento de todo, es necesaria la autoridad. Nada funciona sin autoridad. Un ejemplo que tenemos es el cuerpo humano. Todos los órganos cumplen su función bajo la autoridad del cerebro. Hay una unidad y una autoridad que dirige todo el organismo. El abuso de la autoridad trae tiranía y esclavitud. La ausencia de autoridad, caos, desorden, nada se puede construir. No se camina juntos para construir. En la Biblia encontramos mucha dirección para poder ejercer una buena autoridad. No nos olvidemos que Dios siempre ha levantado líderes para guiar a su pueblo y para llevar a cabo sus propósitos. Si alguien quiere destruir, debe atacar la autoridad. Satanás es un perfecto atacador de la autoridad. Entendiendo estos principios, recién vamos a pasar a desarrollar el tema, pero quería explicar sobre la unidad y la autoridad. Y el tema el versículo con el cual nos estamos moviendo todo este retiro de verano está en Josué 1:8-9. Nosotros en este tema 2 nos vamos a enfocar en la unidad. Dice así Josué 1:8-9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí ya está Josué levantándose como el líder que iba a guiar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Moisés delega la autoridad a Josué por mandato de Dios, porque Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Entonces este es el tiempo de la conquista, es la visión que tiene la iglesia en este momento para el pueblo, para la iglesia misma es conquista. Dice, Dios impartirá una unción para la ICF en este tiempo, con esta visión que estamos empezando a desarrollar la conquista de la tierra prometida que ya Dios nos dio. Pero debemos, para poder conseguir esto, tenemos que ser aún más sensibles y sumisos al Espíritu Santo. Tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo es el que hace la obra en este tiempo actual. El segundo punto es cumplir con nuestras responsabilidades con temor y temblor. Esto es algo tan importante, digo yo, dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, que cuando asumimos compromiso, realmente lo asumamos sabiendo que hay que pagar un precio. Incluso si ustedes lo leen en Números 30, ya esto tarea para la casa, ahí Dios nos dice que cuando hagamos votos, juramentos, compromisos a Jehová, lo cumplamos, o mejor no lo hagamos, dice. Y también lo que me gusta también pensar es que no somos imprescindibles, nadie es imprescindible en ningún lugar, todos somos reemplazables, pero algo importante es que somos importantes donde estamos. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. No somos imprescindibles, pero sí somos importantes para el trabajo que Dios nos ha designado. Entonces, que nuestro compromiso sea con temor y temblor. Amén. Para que la iglesia pueda avanzar en este tiempo de conquista. O si no, en la desunión detenemos la obra de Dios. Si no estamos deseosos de pagar el precio, no sobreviviremos al tiempo de la generación de Josué. La generación de Josué estaba mandada a conquistar la tierra que Dios ya le había dado al pueblo de Israel. Y para esto debemos guerrear en el Espíritu. Guerrear en el Espíritu es vencer a todas las zorras pequeñas que estropearán la viña. Estas zorras pequeñas, muchas veces cuando nosotros estamos guerreando en el Espíritu, estamos pensando en las zorras pequeñas que hay en los hermanos. Cuando lo que el Espíritu Santo quiere hacer primeramente es limpiar esas zorras pequeñas que están dentro de nosotros. La ira, la falta de perdón, amargura, rencor, envidia, celo,
tantas cosas que pueden haber en nuestro corazón que aún nosotros mismos no sabemos y que solamente el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Por eso dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos la maldad que hay en nuestro corazón, porque incluso nosotros mismos no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Amén. Guerrear en el Espíritu requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y entrega. Eso es un hecho. Para ir a la guerra necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos esforzarnos. Guerrear en el Espíritu es ser llenos del poder de la fuerza del Señor. Para poder guerrear tenemos que revestirnos de la fuerza del Señor, como lo dice Pablo en Efesios, ¿no? Guerrear en el Espíritu significa reconocer continuamente que no estamos guerreando contra la gente, sino contra el diablo y sus demonios que trabajan a través de ellos. La iglesia es la esposa guerrera de Jesús, y cuando creamos y obedezcamos al grito de batalla de nuestro Señor, tomaremos el mundo. Es momento de conquista. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Entonces la iglesia está para conquistar. La iglesia está para llevar la luz de Dios y hacer retroceder las tinieblas. Obedezcamos a esta orden que tiene nuestra iglesia en este tiempo, que es la conquista. Pero para eso necesitamos estar en unidad y entender esta visión que viene clara de parte del Espíritu Santo. Vamos a leer en Éxodo 17:10, que es un buen ejemplo de la unidad también dentro del pueblo de Dios. E hizo Josué, dice, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí vemos ese trabajo de unidad. Josué obedeciendo lo que Moisés le había mandado hacer, guerrear contra Amalec. Y Moisés, el líder, el que estaba sobre autoridad sobre este pueblo, no está pasivo. Él sabe cuál era su tarea y su función. Era orar por Josué para que él prevalezca en la batalla. Y dice que Moisés, levanta las manos orando, intercediendo por Josué. Y mientras las manos de Moisés estaban levantadas, Josué prevalecía en la batalla. Pero Moisés se cansaba y ahí estaban Aarón y Hur, que le sostenían los brazos para que él no baje las manos. Ese trabajo en unidad que Dios quiere para su iglesia, porque es la única manera en que podemos prevalecer contra las fuerzas del enemigo. Entonces, tomemos muy en serio la autoridad. Ahora, esto de que tenemos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros en la iglesia, y esto estoy hablando en todo ámbito, no solamente en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el país, en nuestro relacionamiento, es muy importante. El hecho que Dios coloque una autoridad no quiere decir que esta autoridad tiene que ser perfecta, va a fallar. Pero nosotros no estamos siguiendo hombres, no estamos siguiendo personas, sino estamos siguiendo la visión que Dios imparte a esta autoridad para hablar a la iglesia y para guiar a su pueblo. Amén. Porque Moisés vemos que también se equivoca y no puede entrar a la tierra prometida, porque comete un error, desobedece lo que Dios le manda hacer. Y todos conocemos ese pasaje, cuando Dios le manda, cuando no había agua, y Dios le manda a hablar a la roca. Y Moisés lo que hace es golpear la roca, porque él se enoja contra este pueblo que no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Y siempre andaba quejándose y vagando, dice, en su corazón. Dios no pudo cambiar ese corazón de ese pueblo que venía de estar 400 años en la esclavitud. Y como no pudo Dios cambiar el corazón de ese pueblo, no los dejó entrar a la tierra prometida. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo escudriñe lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque si nosotros permitimos que hayan amargura, celos, todo eso en nuestro corazón, tampoco vamos a poder poseer las promesas que Dios ya nos ha entregado. No vamos a poder conquistar, arrebatar esas promesas. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Ahora quiero leer este otro pasaje que, excepto dice, en Deuteronomio 1, 36, 38, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó.
y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Aquí está ya Dios diciéndole a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero lo que me llama aquí la atención, ¿quién era Josué? ¿Era el general de Moisés? ¿Comandaba un ejército? No, dice que Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Era el que servía a Moisés. O sea, su función era el servicio. Y eso es algo que tenemos que entender dentro de la iglesia. El único puesto vacante que hay es el del servicio, el ser esclavo. No hay otro puesto vacante. Amén. Entonces, cuando nosotros queramos hacer un trabajo dentro de la iglesia, tenemos que morir a nuestra carne. Amén. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto también es algo importante que tenemos que entender. La autoridad que Dios pone para dirigir a su pueblo es a quien le va a dar la visión clara de cuáles son sus propósitos. Porque aquí él levanta a Moisés y dice que cómo hablaba con Moisés, cara a cara. O sea que no había cómo Moisés ande confundido. Con Jesús también, Jesús dice que todo el tiempo oraba, pidiendo la dirección de Dios. Entonces es algo importante que nosotros como pueblo tenemos que entender. Dios da la visión a la autoridad delegada por Él para guiar a su pueblo. Nosotros seguimos esa visión, no estamos siguiendo hombres. Amén. La Biblia dice que debemos hacer las cosas como para el Señor y que nuestra recompensa viene de Él, recibiendo de parte del Señor. Y eso lo dice en Efesios 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, esa debe ser nuestra motivación. La recompensa que viene de parte de Dios. La recompensa no la podemos esperar de las personas, ni podemos esperar una recompensa material si estamos sirviendo a Dios. ¿Ya? Solamente Dios sabe qué recompensa nos puede dar y qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, quiero leer esto también, una exhortación, un mandato que nos da el Señor en Romanos 13:1. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es el mandato? Someternos a las autoridades. Entonces debemos andar en obediencia, sometiéndonos a la autoridad delegada por Dios que está por encima de nosotros. Y no nos olvidemos que todos tenemos una autoridad por encima de nosotros. Incluso el líder tiene a Dios como autoridad, porque la obligación del líder es escuchar la voz de Dios para recibir la visión de parte de Dios y comunicarla al pueblo. Amén. Y nuestro deber como cristianos es obedecer y seguir la visión y creerla, ¿ya? Porque ahí está la fe, creer que Dios va a hablar a nuestro líder, a nuestras autoridades. Y como les digo, hermano, esto se aplica en todo ámbito. Aquí en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que nos dice el Señor, que debemos crucificar la carne, porque la carne quiere gratificación material, quiere gratificación a nuestro ego, a nuestro orgullo. Pero Dios nos manda crucificar la carne como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y ser más espirituales, ser sensibles a la voz de Dios. Nuestro liderazgo debe llevar 3 marcas: la confianza, la humildad y la obediencia. La obediencia nos permite ser todo lo que Dios diseñó que nosotros fuéramos. Libera nuestro potencial y desata nuestros ministerios. Pero lo más importante, cuando aprendemos obediencia, aprendemos el fundamento para declarar una guerra y ganarla. Miren lo importante que es la obediencia, porque por medio de la obediencia es que podemos conquistar. Y en la unidad hay poder. Amén.
Entonces el enfoque para la iglesia de la iglesia para este 2021 es mantener la unidad. No olvidemos la orden para este tiempo es conquistar. Conquistar quiere decir alumbrar para que las tinieblas retrocedan. El enfoque es crecimiento territorial. Donde están las tinieblas tiene que resplandecer la luz de Dios. Debemos ocupar y destruir la resistencia de quienes ocupaban la tierra prometida. Tenemos que conquistar, es la visión de la iglesia para este tiempo. Nuestro enfoque 2021 es conquistar manteniendo la unidad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Mantener la unidad, porque en la unidad está el poder. Siendo un pueblo unido, una iglesia unida, vamos a poder hacer grandes cosas, porque el Señor nos va a poder usar y va a llevar a la iglesia a conquistar, a llevar la luz de Dios y hacer retroceder las tinieblas que están en el mundo, porque esa es la voluntad de Dios y ese es el propósito de Dios. Tarea para la casa, les voy a dejar leer Josué 22, porque aquí vemos lo importante también que es la comunicación entre el pueblo. Porque muchas veces podemos tener buenas intenciones al hacer algo, pero si no lo comunicamos, pueden ser mal interpretadas, porque ya el hecho de hacer por nuestra propia cuenta trae división. Entonces es importante la comunicación entre hermanos y entre el liderazgo. Amén. Y con esto quiero terminar. Hemos visto la parte de la enseñanza de la palabra. Ahora la pastora Susana nos va a dar la parte práctica. Porque dice que la fe sin obra no es nada. No sirve de nada que tengamos tanto conocimiento si no estamos aplicando este conocimiento a la vida práctica. Entonces la pastora Susana nos va a dar el enfoque práctico de esta enseñanza. Amén. La dejo para la pastora. Amén. Gracias, María Eugenia. Muy hermosa tu enseñanza. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Los saludo con la paz del Señor. Me ha tocado a mí compartir con ustedes la segunda enseñanza, dando continuidad a María Eugenia. Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos. Amén. Señor Jesús, gracias Padre Santo, por permitir que yo esté aquí ante ustedes, Señor, compartiendo esta palabra de crecimiento, de conocimiento para todo tu pueblo, Señor. Gracias por usarme, gracias por elegirme. Te entrego mi vida y este momento, sobre todo, para que tú hables y para que tú seas el invitado principal de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Les dije, hermanos, de que a mí me había tocado el tema 2. El tema 2 es concientizar que somos una iglesia. ¿Y cómo vamos a concientizar que somos una iglesia? En 2 puntos, en 2 tópicos súper esenciales que debemos aprender en este hermoso retiro virtual de verano. Estos 2 puntos son integración y articulación. Vamos a ver qué es la integración. Es la unión primeramente interna, donde todos nos unimos con un fin común. La unidad, como habló bien María Eugenia, es el principio más importante de un liderazgo, teniendo como ejemplo a Jesús, que pasó 3 años preparando a sus discípulos antes de partir. Su última oración fue para ellos y dijo: Padre, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Somos llamados a ser uno en la iglesia. 2 visiones es división. Así que este principio poderoso del liderazgo se llama integración. Jesús dijo: un reino dividido no prevalecerá. Tenemos que aprender, hermanos amados, a integrarnos, a unificarnos, para encontrar ese camino al éxito que tanto estamos buscando. Por eso ustedes en nuestra iglesia están llamados a conseguir la unidad para conquistar esos territorios del cual estuvo hablando María Eugenia. Hay otro principio unido a la integración,
y es la articulación. Muchas veces podemos estar juntos, pero no estamos articulados. Escúcheme bien, podemos tener la unción que Dios nos da, podemos tener los dones, incluso hasta el conocimiento, pero si no tengo un equipo de trabajo que se articule con la misma visión, tristemente no vamos a llegar a la meta. Vamos a dar ejemplos, vamos a dar un ejemplo de cómo podemos articularnos. Y vamos a poner justamente al Ministerio de Consejería de la hermana María Eugenia, que llegan las personas con muchos problemas, pero son tratadas y aconsejadas debidamente. Posteriormente, este Ministerio de Consejería las articula con el Ministerio de Sendas Antiguas para continuar con ese trabajo de sanidad que ya iniciaron anteriormente. Una vez finalizado el seminario de Sendas Antiguas, deberá de manera personalizada derivar a una pequeña familia general, a una pequeña familia de matrimonio, a un ministerio, cualquier lugar, al ministerio de varones, donde seguirán y continuarán ese crecimiento espiritual. Cuando pase un tiempo prudencial, ese líder deberá preguntar a la persona en qué ministerio desea servir, dónde cree que está su llamado. De esta manera práctica vamos a guiar a una persona nueva, articulándose, conectándose unos a otros, conectándonos todo el liderazgo para poder sacar adelante a esta persona nueva. Esta es la forma práctica que debemos entender. Hay algo más que está unido a la integración y a la articulación, y es la cobertura. Nadie decide por sí solo, nadie toma decisiones por sí solo. Existe un gobierno, existen líderes de pilares, líderes de ministerios, donde cada uno tiene una responsabilidad asignada. Las coberturas, hermanos amados, son esenciales porque implica bendición, implica protección, implica autorización de nuestro inmediato superior. Espiritualmente hablando, es como un manto que recibimos de nuestros líderes para realizar un trabajo determinado. Quien intenta hacer un trabajo fuera de sus coberturas, aún tratando de hacer lo bueno, aún con los buenos propósitos que tenga, no tendrá la bendición del Señor. Cuando el Señor nos mira que estamos trabajando por cuenta propia, nos quita ese manto de bendición. Vamos a dar un ejemplo un poco más amplio de nuestra iglesia y su estructura que tiene para trabajar en esta articulación. La iglesia tiene una estructura que todos conocemos. Tiene un gobierno, tiene sus pilares, tiene los ministerios y los equipos de trabajo. Si usted es un líder ministerial y quiere trabajar con otro líder ministerial en plena articulación con otros ministerios o equipos de trabajo, primeramente deberá comunicar a su líder de pilar todo lo que está pensando hacer o organizar. Posteriormente, su líder le dará la bendición para seguir adelante. Eso es trabajar bajo cobertura. Nunca debemos pensar que nuestro líder desea detener nuestras ideas e iniciativas que proponemos. Todo lo contrario, más bien nos ayudará a direccionar las ideas, a acrecentarlas, a mejorarlas, alentarnos, motivarnos, pero todo en un marco de cobertura. Algunos líderes escuché decir por ahí que eran demasiado activos y que tenían muchísimas ideas a desarrollar, pero que les cortaban sus alas y no podían trabajar como ellos querían. Decir esto es una falta de conocimiento y ahora vamos a entender de qué manera nosotros pedimos integración, articulación y cobertura, porque un líder no va a cortar las alas, antes debe comunicar, antes debe recibir a su vez la autorización de sus líderes inmediatos superiores para darles la bendición.
Cerramos diciendo, nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Jesús tenía su cobertura, Dios. Nuestro gobierno de la ICF, su cobertura está en el Brasil. Los varones tienen su cobertura, que es Jesús. Las esposas, nuestros maridos, los hijos, sus padres. Nadie trabaja en solitario. El gobierno de nuestra iglesia ha estado trabajando con cada uno de los pilares en todo este tiempo, con los ministerios, para profundizar la visión de nuestra iglesia y transmitirlo a los líderes. Estos, a su vez, van a transmitir a sus propios liderados en una cascada de información que llegue a cada uno de los miembros de la iglesia y personas nuevas, para que así la visión quede claramente establecida. Hoy por hoy la comunicación juega un papel demasiado importante y la iglesia está trabajando en la reingeniería de la dirección de comunicación en base a las prioridades definidas por el gobierno de la iglesia, implantando jefaturas en la dirección de comunicación. Yo quiero comentarles que la primera regla de comunicación es saber escuchar. Y en la iglesia no solo escuchamos con nuestros oídos, sino también con el corazón, lo que está detrás de las palabras. Nuestra iglesia ha crecido mucho y su imagen corporativa es la familia. El gobierno, junto a la dirección de comunicación, analizan llegar a más personas por todos estos medios que antes eran desconocidos para nosotros. Si usted es joven, únase a esta dirección de comunicación y no olviden nunca que nuestra imagen de la iglesia es el fortalecimiento de la familia. Uno de los puntos importantes que no puedo dejar de mencionar es cómo vamos a fortalecer el lenguaje colaborativo. ¿Qué significa esto? Que debemos seguir ciertas características al expresarnos entre nosotros, gobierno, líderes, en los cursos, en los seminarios y en la relación diaria entre los hermanos. Debemos hacerlo con claridad, en el tiempo que sea preciso para hablar, con amabilidad, buscando el mejor momento para hacerlo, porque es muy importante que nuestro lenguaje fluya, sin cosas duras, sin un lenguaje duro cuando hablamos, porque podemos desmotivar, podemos avergonzar, de tal manera que el lenguaje no llegue a esa persona, o que el mensaje, no llegue a esa persona. Y es ahí donde entra este concepto de amabilidad y respeto. Es muy importante en la comunicación. Recuerdo que Omar nos decía en uno de sus talleres, los antiguos tenían 2 palabras claves que enseñaban a sus generaciones y eran por favor y gracias. Y yo le aumentaría disculpe o perdón. Con estas 3 palabras podemos lograr conexiones increíbles, hermanos, incluso de cariño, de afecto, de apoyo, para hacer un trabajo más efectivo. Es nuestro gran desafío este 2021. La idea central de la Iglesia Cristiana de la Familia es trabajar con la familia, en una familia donde todos estemos integrados, así como lo hacemos con nuestra propia familia de carne, de sangre, hijos, hermanos, padres. Si es el cumpleaños de alguno de los miembros, todos estamos unidos organizando. Si es aniversario de bodas, graduación, es parte de nuestra costumbre. En América Latina este concepto de unidad es muy fuerte. Ahora, si lo aplicamos a la iglesia, deberíamos empezar incluyendo actividades también dentro de nuestra iglesia. Empezar con nuestras propias obras, incluirlas a ellas, tenerlas junto a nosotros. El gobierno tiene una propuesta que es hacer un culto semanal o mensual, un culto unido, donde todos podamos estar juntos. De manera personal, sugiero que nuevamente vuelva nuestro calendario anual de la iglesia, el Día de la Familia, donde todos compartíamos unidos en amor y compañerismo.
No nos olvidemos y recalcamos una y otra vez que el trato de liderazgo entre nosotros, que trabajamos en diferentes ministerios junto a las obras y miembros de la ICF, tiene que ser con amabilidad, tiene que ser con misericordia, siendo solidarios, ocupándonos de todo cuanto puedan necesitar en este momento nuestros hermanos de la fe. El Señor mismo nos pide que primero oremos por las necesidades de los demás antes que por las nuestras, ¿sí? Si todos nos pusiéramos de acuerdo, dando un ejemplo, si todos nos pudiéramos de acuerdo que al salir del templo, cuando nuevamente estemos todos reunidos, saludemos, abracemos a una o dos hermanos que están en ese momento en el culto y le preguntáramos sobre su familia, sería fabuloso para toda la iglesia, ya que se generaría un movimiento de amor los unos con los otros. Si todos entendemos esta necesidad de servirnos, usáramos esta pandemia como un motivo para poder llamarnos, para poder escribirnos, para orar los unos por los otros, entendiendo que somos una gran familia de la fe. Grande es, hermanos, el trabajo que nos toca realizar. Bien lo decía María Eugenia también, y repito sus palabras, que no somos amos, somos esclavos, somos siervos, somos obreros de Dios, dispuestos a servirnos. Que eso quede muy claro. Por último, vamos a tomar este punto de mucha importancia, que es la aplicación de las APP para la comunicación entre los miembros. Las conexiones son como aquellos puentes que construimos y mucho depende cómo lo hacemos y cómo nos articulamos para que fluya una buena comunicación entre los miembros. Al ser el celular ahora mismo una de las herramientas de comunicación indispensable, tener a los líderes de un ministerio en un chat es altamente beneficioso, ya que facilita transmitir todos los mensajes. Por lo tanto, cada líder de Pilar tiene que tener su chat con todos los líderes ministeriales, donde este gobierno y las direcciones puedan estar incluidos para poder comunicar el rato que necesiten el mensaje a toda la iglesia y hacerlo de la manera más rápida y sencilla también. Esto requiere que cada líder de Pilar también esté actualizando la lista de sus líderes ministeriales. La comunicación con la membresía será mediante las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para anunciarles las diferentes actividades de nuestra iglesia. Las condiciones actuales nos han llevado a que el 2001 iniciemos una reingeniería de nuestra iglesia para poder llegar a cada una de las familias mediante la comunicación virtual, algo impensable hace unos años antes. Esto era desconocido para nosotros, pero a partir de ahora vamos a conquistar nuevos territorios. Vuelvo a decir, vamos a conquistar nuevos territorios con la ayuda de todos ustedes y los jóvenes en particular. Hay mucho que debatir en las salas, ¿verdad? Yo los invito a que nos vamos para allá, ya mismo, y ahí vamos a tener la oportunidad de seguir intercambiando muchas más ideas, ¿sí? Muchas gracias y bendiciones.